con el doctor Arraiz Luca por su más reciente libro. Pero al final le preguntamos por su decisión de renunciar a la Comisión Nacional de Primaria. Y dijo que había aceptado en principio participar en ella esperando la asesoría técnica del CNE para que fuera una primaria más robusta, con mayor participación. Al darse pues la renuncia de los miembros del CNE, precipitar la decisión de la Comisión Nacional de Primaria, de una primaria autogestionada, pues bueno, decidió hacerse a un lado y dejar el puesto a alguien que realmente crea en ese mecanismo. Pero, hablando de mecanismo también, dijo, bueno, hay otros. Está la primaria, sí, pero está el consenso, están las encuestas. Nada, ponerlos allí sobre la mesa. Y partiendo de esa idea nada más y reconociendo el trabajo de la Comisión Nacional de Primaria hasta ahora, sobre todo en la persona de su presidente, el doctor Jesús María Casal, hemos decidido nosotros invitar a nuestro programa a dos personas. Una de ellas ya está con nosotros, está conectado vía Zoom. Le van a escuchar, es a Osvaldo Ramírez Colina, analista político, director de ORC Consultores. Osvaldo, muy buen día, ¿cómo estás? Buenos días, Román. Feliz mañana para todos. Gracias por atendernos. Osvaldo, ¿cuántas posibilidades reales ves de que la primaria se vaya en efecto a realizar el 22 de octubre? Porque es un tema económico, todavía están levantando el dinero necesario, es un tema logístico, que en ello está trabajando la Comisión Nacional de Primaria, es un tema político sin duda en el que no solamente intervienen factores de oposición, también de gobierno. Ya está siendo una primaria atacada desde algunos sectores y probablemente siga siendo atacada. Posibilidades reales de la primaria. En este aspecto tenemos 7 escenarios, ¿ok? En esos 7 escenarios, en solo 2 de ese árbol de escenarios se llega a realizar la primaria, ¿ok? Una el 22 de octubre, claramente como es la aspiración de la Comisión Nacional de Primaria, y al menos el 20% de los venezolanos. Quiero colocarle cifra, cara, rostro a eso, porque estamos hablando de que son los autodefinidos opositores duros que tienen una alta intención de participar en la primaria en una escala que va del 1 al 10, donde 1 es absolutamente seguro que no participaré electoralmente, que no votaré, y 10 es absolutamente seguro que votaré. Okay. Este número ha estado pivotando entre el 18 y el 25 a lo largo de los últimos 9 meses, ¿ok? Aproximadamente, dependiendo yo creo que las dinámicas que estamos viendo en el tema de primarias. Lo segundo es que efectivamente se logra hacer una primaria, pero por justo lo que tú acabas de comentar, por temas logísticos tenga que retrasarse, por temas de cobertura, por las comisiones regionales no poder generar o tener a tono todo lo que se está aspirando para una elección. Sí. En donde se aspira que haya por lo menos 3.000 centros de votación, 2.800 es el número mínimo, 2.840 para ser más exacto, es el número mínimo de centros que se debe tener, no lo que aspirará la Comisión Nacional de Primaria o lo que no, porque esto no es un inside information que venga de allí, sino basado en lo que debe ser la cobertura territorial. Claro, porque por ejemplo, Enrique Capriles sugiere que sean por lo menos 4.000. Sí, bueno, y esa es una aspiración que tiene una cantidad importante de actores, pero que ni siquiera el Consejo Nacional Electoral, cuando se estaba solicitando la asistencia técnica en esos back channel, en esos comentarios de pasillo, estaban dispuestos a dar. O sea, aquí hay que escribir con letra muy fina lo que ha sucedido hasta ahora y lo que no. Sí. Y luego tienes una cantidad de escenarios, 4 para ser preciso, en donde entre la figura del consenso, ¿ok? Consenso alrededor de una figura de la plataforma unitaria o consenso alrededor de una figura fuera de la plataforma unitaria, y 2 escenarios en donde la primaria sea atacada a través de obviamente los organismos oficiales para justamente ponerle freno, impedirla o modificar la realización de esta primaria. Pero en estos 7 escenarios, quizás el escenario de que se realice el 22 de octubre pasa a ser un escenario con relativa baja probabilidad, visto los temas logísticos que todavía no están resueltos: financiamiento, logística, cobertura, número de centros, entre una playa de solicitudes que están teniendo los candidatos. A pesar de que hay otro detalle, el panorama cambió, prácticamente ya el que era el segundo
frontrunner ayer decide no participar, que estamos hablando del señor Rousseau. Otro partido que tenía cierta fuerza indicaba que no va a participar, estamos hablando de Fuerza Vecinal. Entonces quizás aquí puede haber una reconfiguración de esa intención de voto y una reconfiguración de hacia dónde efectivamente se trasvasan los votos en esa primaria, a cuál de los líderes, si efectivamente el tuyo dice que está, pero no sabes todavía la certeza de que participe en el 24. Claro. Osvaldo Ramírez Colina, nuestro invitado. Antes de pasar al tema Conde y Fuerza Vecinal, que me parece importante, a ver, plantea ayer el doctor Arraiz Loca la posibilidad de eso, de primaria, de consenso y de encuestas. Yo no sé si haya algún otro mecanismo existente que se haya usado en algún país y que pueda encajar en esta necesidad que tiene la oposición, pero ¿se está a tiempo de cualquiera de ellos tres? 1 primaria, 2 consenso y 3 encuestas y posibilidades reales, porque en las encuestas, por ejemplo, estaban 2 de ellos muy cerca, uno de ellos el Conde del Guácharo y el otro, es decir, Benjamín Rauseo con María Corina Machado. No parece que encuestas pueda ser la solución. Parece el consenso la más lejana de todas. ¿Qué otra opción distinta a la primaria ves? No, a ver, que simplemente no, que todos los actores digan, vamos directo a la elección del 24 y se presenten directamente. Ese es el otro mecanismo, simplemente que no tengas la posibilidad por cualquier factor de que haya un mínimo acuerdo entre algunas, 2 de estas coaliciones que están en competencia, porque nosotros estábamos identificando cerca de 5 grandes coaliciones alrededor de la oposición. ¿Ok? De esas 5, 2 estaban participando en la primaria. Había la intención de que un tercero y un cuarto se acercaran, no terminó materializándose. ¿Ok? Entonces, bueno, ahora yo creo que en esta reconfiguración lo que vas a tener es que apelar a que claramente la primaria tenga que ser el mecanismo preferido. ¿Qué sucede? ¿Qué veíamos nosotros en las encuestas? Porque aquí sí es importante, no es lo mismo ver un país completo en donde está el no alineado, en donde está el opositor blando, donde está el opositor duro, incluso algún chavista descontento, que tiende a nivelar esos números y equipararlos y decir, bueno, esto es todo el potencial de participación electoral. En algún momento conversamos esto en el pasado. Sí. La realidad hoy, el evento primario es un evento de opositores altamente dispuestos a votar. Y en ese panorama, la elección estaba polarizada entre 2 candidatos, María Corina Machado y Benjamín Rauseo, con una diferencia bastante amplia hacia María Corina. Ahora, yo creo que viene la oportunidad de algunos actores que estaban en el G4 de colocarse como segundo frontrunner o tratar de alcanzar, a hacer lo necesario para poder alcanzar ese preciado triunfo. El problema del consenso es si el consenso es alrededor de una figura, cualquier figura que pertenezca al estatus de la plataforma unitaria, o es alrededor de la figura que está ganando las encuestas. Porque aquí ya tienes 2 dinámicas completamente distintas. Y en el método de encuestas tienes que tener de acuerdo, bueno, por lo menos, a ver, y lo sensato sería por lo menos 5 encuestadoras, con 4 mediciones cada una, sistemáticamente para decir, este es lo que está pasando y poner de acuerdo previamente a esas encuestadoras para que midan peras con peras y manzanas con manzanas a efectos de mostrar esa intención de voto y no generar distorsiones justamente sobre ese electorado, que es un electorado bastante específico. Osvaldo Ramírez Colina es director de ORC Consultores, analista político. El Conde del Guácharo ayer informa, mire, no voy a la primaria, sí voy a la presidencial, y voy porque me lo pide la gente que me apoya y dicen que me quieren todavía como independiente y alejado de estos aparatos partidistas. Fuerza Vecinal, por su parte, bueno, todavía estamos evaluando, no hemos apoyado a nadie, pero no descartamos presentar un candidato a las presidenciales. A ver, era esperable. Y hay otras figuras que se autodenominan también de oposición, que ya directamente han dicho, miren, no voy a participar en la primaria, me voy directo a la presidencial. Ahora, ¿qué opciones tienen esas figuras si se llega a dar la primaria y en primaria hay un candidato que sí tenga digamos, el espaldarazo opositor del pueblo opositor? ¿Qué opciones tendrían todas estas figuras? Mira, la mayoría de estas opciones tienden a diluirse, tienden a mitigar su efecto, porque en elecciones tan polarizadas como las que nosotros hemos visto, ojo, en cualquier país del mundo, pero particularmente en Venezuela, las 2 ideas drivers
son cambio versus continuidad, ¿ok? En cambio versus continuidad, ese cambio se lo puede, entre comillas, tratar de apropiar cualquiera. Pero lo que estamos viendo hoy es que ese cambio claramente está inclinado a una opción distinta a lo que es el candidato incumbente, que en este caso es el presidente Nicolás Maduro. Entonces, en ese cambio que se inclina, las elecciones tienden a polarizarse entre dos candidatos, así haya un tercero que trate de emerger con fuerza. ¿Por qué? Porque interpretas, a ver, tú no tienes la fuerza, supongamos, permíteme navegar en este escenario. A ver. Llegas a una primaria el 22 de octubre y la primaria, de allí sale un candidato o una candidata con la fuerza de la legitimación de una elección previa. Esto va a generar un efecto bola de nieve en la mente del elector, en la economía del voto, que termina diciendo es ese candidato contra el candidato del gobierno. Y esa tercera opción, ese independiente, va a tender a diluirse porque no necesariamente tiene una plataforma política o unas plataformas políticas de partidos políticos apoyando esta idea. Y de hecho lo hemos simulado en encuestas y esta segunda opción independiente tiende a quedar segunda, casi tercera en los escenarios que hemos mostrado, simplemente porque la elección se polarizó entre estas dos figuras clásicas como lo hemos visto en el pasado. Sí. Esas probabilidades son relativamente más pequeñas, pero están diseñadas para atraer el voto del descontento, del no alineado, de ese opositor blando, incluso de ese chavista blando, y que muchas veces termina votando por el gobierno, pero puede ser una amenaza de decir, me está pellizcando votos en mi audiencia clásica, yo no lo puedo permitir correr, o efectivamente lo puedo permitir correr si es una amenaza para el contrario, en este caso para la oposición. Osvaldo, renuncian los miembros del CNE, primero 2 principales y 6 suplentes vinculados al sector oficial, luego lo hacen los rectores vinculados a la oposición. Precipita esta decisión de la Comisión Nacional de Primaria de hacer esta primaria autogestionada. En fin, pasada esa página, ¿en cuánto puede afectar esta situación del CNE las presidenciales de 2024, las elecciones 2025? Y más allá de eso, ¿los líderes de oposición pueden ser algo distinto, espectadores en esto, a esperar? ¿Son actores en alguna medida? Mira, lo primero que ese CNE, y como tal el organismo electoral, siempre ha indicado en sus cronogramas que para organizar una elección presidencial requiere de 90 a 120 días aproximadamente. Si estamos entrando, como la Asamblea Nacional está entrando en un proceso de renovación de estos rectores, ese proceso pudiera durar técnicamente 100 días, o sea, 100, 110 días, pero esto pudiera extenderse si no hay voluntad política para justamente esa designación, o pudiera hacerse de manera expresa en 70 días. Una vez hecho esto de manera expresa o en manera lenta, tú puedes decir, bueno, convocamos las elecciones para el año que viene. El tema de la convocatoria para el año que viene va a depender, yo creo que de 2 grandes factores. Efectivamente, la disponibilidad presupuestaria económica que pueda tener el gobierno para poder, a través del gasto público, influenciar una campaña electoral. Y la segunda, de ciertos acuerdos políticos de hasta dónde yo logro mitigar el efecto que pueda tener ese candidato que resulte ganador de primarias, para que no recorra país. Una vez, a ver, ¿cuánto tiempo requiere este candidato que gane país? Mira, necesita por lo menos 6 meses a 9 meses para poder recorrer país con tranquilidad, por tener cobertura. Ahora, eso puede reducirse. Hay una elección presidencial sobrevenida. Permíteme navegar en una idea. Esa elección es en junio del año que viene. Ya tú sabes que ese candidato tiene que correr. Ese candidato necesita hacer un esfuerzo titánico, una épica narrativa, de relato, de conexión emocional para tratar de poder hacerse competitivo o mantener la competitividad que ya ya podemos estar viendo en ciertas encuestas. ¿Va a afectar? Sí va a afectar, porque creo que dependiendo el nombramiento de esas personas, quiénes son los nuevos rostros, sí. Hay gente que va a decir, mira, no, ese CNE no me gusta, hay que bajarse del barco electoral, se va a apostar sistemáticamente al desestímulo del voto a través, obviamente, de la desconfianza que puede haber en el organismo electoral, que no es novedad, lo estamos viendo desde el 2004, este tipo de táctica que termina afectando a alguna gente que se baja del barco simplemente porque no le gusta el organismo electoral. Okay.
Osvaldo, conversaremos mucho para este año que es electoral de primaria, pero sobre todo 2024-2025. Siempre un gusto tenerte, ¿eh? Feliz día, feliz fin. Feliz fin de semana para todos. Un abrazo. Un abrazo. Cuídense mucho. Osvaldo Ramírez Colina es analista político, es director de ORC Consultores. Teníamos previsto también conversar con Félix Seijas, estadístico, director de Delfos, es articulista. Como lo saben, lamentablemente no fue posible esta conversación tripartita, si me permite. 7:27 minutos de la mañana en Publicidad Silencio.